Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener la clase de tratamiento periodontal. Solo estoy esperando que se incorporen unos cuantos más para saber, para poder ya irles dando toda la información. Buenos días a todos. ¿Están por ahí o no? Buenos días, Buenos doctor. días, Buenos doctor. días. Buenos días, doctor. ¿Qué Buenos tal? días. Por lo menos saluden para saber ahí que están presentes. ¿Cuántos son de ustedes en su sección? Más o menos. Nadie sabe. ¿No? Como 60 tal vez. Tienen que Como ser 60. como 64, Tonito. Ah, ya, perfecto, gracias. Ok. Por ahí. Sí, es que estaban 36 apenas, entonces por eso era que estaba viendo que no hay ningún tipo de... Están muy poquitos todavía. Sí, todavía por eso. Vamos a esperar un ratito más, pero igual, por respeto a todos, por el tiempo y por el cumplimiento de horario, vamos a dar unos minutos más. Ya. Así vamos esperando. Bueno, ya van 40 y tantos. Bueno, empecemos de una vez porque si no, igual ya hay más gente, ya sabemos por lo menos 50 aquí en la sala. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Calleja, yo creo que ya la mayoría por lo menos me ubica o más o menos me conocen. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que es el tema de tratamiento periodontal. Este tema va a ser dividido en 4 clases. 2 clases las voy a dar yo y 2 clases las va a dar la doctora Lizzy. El tema pues va a estar enfocado en la primera parte, que es la clase de hoy, a los principios básicos de lo que es el tratamiento. Posteriormente la doctora va a hablar ya específicamente del instrumental manual que se utiliza con las características, forma de agarre, función, ¿sí? Cómo se afila, cómo se usa ese instrumental como tal. Luego yo voy a terminar con el instrumental mecánico como tal y los coadyuvantes del tratamiento. Posteriormente, este tema tiene una práctica que se hará en material inerte, que igual ahorita pues, en su momento les explicaremos en qué consiste y cómo va a realizarse. Esta práctica pues se hace presencial en la facultad, en un taipodonto, y la idea de la práctica es que ustedes vayan aprendiendo más que todo el uso del instrumental que van a utilizar, especialmente el instrumental manual. Ya, estas clases en general son clases que pues veo que para ustedes a veces son aburridas, o no sé si ustedes en este tipo de clases, o sea, realmente oyen o no oyen, o ponen atención o no. Yo entiendo que esto siempre es así en la parte virtual, pero necesito que ustedes colaboren conmigo, por lo menos diciendo cosas que sepan o no sepan, porque al final necesito oír sus comentarios, necesito oír qué ustedes piensan de lo que yo estoy hablando para que esto sea un poquito menos aburrido. Entonces, yo sé que igual cuesta que participen, que cuesta que pues, o sea, que pongan atención, pero necesito su colaboración. Habemos casi 60 gentes, por lo menos que colaboren unos cuantos, para que veamos realmente, o sea, un poquito más de interés y para que ustedes también me ayuden a mí a que esto no sea tan aburrido, ¿ok? Entonces, por favor, cualquier cosa que no logren ver la pantalla me van avisando.
¿sí? Y cualquier duda, por favor, también ustedes me van diciendo. Ok, entonces, cuando hablamos de tratamiento periodontal o cuando hablamos de tratamiento en general, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo tratamos a un paciente? Alguien que me diga, ¿cuándo tratamos a un paciente? Pues porque ustedes van a ser médicos de la salud oral, entonces me imagino que van a hacer tratamientos en algún momento. ¿Cuándo tratan ustedes a un paciente en general? Nunca. Por favor, chicos, apoyemos. Tal vez cuando presenta alguna enfermedad Ok, periodontal. entonces, ya en general en la vida, o sea, cuando alguien está enfermo, ustedes lo tratan, pero porque está enfermo, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos que hablar y tenemos que estar previos a poder dar ese tratamiento, tener un diagnóstico adecuado de la condición que nosotros vamos a tratar, ¿ya? Porque si nosotros no sabemos el diagnóstico, no vamos a hacer un buen tratamiento. Entonces, por eso es clave saber qué condición es la que vamos a tratar. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico y hablamos de enfermedades periodontales, a ver, ¿cuáles serían las dos enfermedades más prevalentes que nosotros encontramos a nivel periodontal? Alguien de los 60 que me diga, una de las dos. Gingivitis. ¿Ya? Gingivitis, muy bien. Gingivitis, Periodontitis. y la otra es periodontitis, perfecto. ¿Y cuáles serían nuestros parámetros clínicos para poder diferenciar entre una y otra enfermedad? Alguien que me diga cuáles son sus parámetros para el diagnóstico de una gingivitis. La inserción clínica. O ¿Qué el con sangrado. inserción clínica? Cuando se refiere a inserción, ¿a qué se refiere? Cuando se ha perdido inserción y hay sangrado. Ya, eso sería una gingivitis para usted, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más comentarios sobre gingivitis? ¿Qué otros parámetros clínicos ustedes podrían tener para un diagnóstico de gingivitis como tal? Inflamación, pero que no haya reabsorción de hueso. Ya, ok, podría ir también por ahí. Ya me dijeron inflamación, un poco de relación con la pérdida de inserción, sangrado, ok. Usted menciona la pérdida de hueso, que también podemos ir ahí relacionando algo más, pero con la relación que usted me dice que no haya pérdida de hueso, ya, ok. Ahora periodontitis, ¿qué parámetros ustedes pueden observar en la periodontitis? La pérdida del hueso. Ya, pérdida de hueso podría ser una. ¿Qué más? Recesión gingival. Recesión gingival también puede estar presente. ¿Qué otra cosa? El sangrado. Sangrado también, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen, ¿qué más observan del lado izquierdo aquí de sus pantallas? ¿Puede haber movilidad dental? Ya puede haber movilidad dental, ¿ok? Inflamación. Bolsas Inflamación. periodontales. ¿Perdón? Las La bolsas última. periodontales. Las bolsas periodontales, dijo. ¿Sí? Sí, así es. Perfecto. Entonces, ahí tenemos un parámetro súper importante que nosotros tenemos que considerar y que es de los más importantes para diferenciar entre los diagnósticos, ¿ya? Que es, como tal, la presencia de algo que mencionó aquí su compañera de último, la presencia de la bolsa periodontal. Si nosotros hacemos la relación, nosotros vemos que en una gingivitis hay inflamación y en una periodontitis también. Vemos sangrado en ambas también, ¿sí? ¿Podríamos ver pérdida de hueso en una gingivitis? ¿Alguien me puede decir eso? No. ¿No? ¿Alguien más? ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo no? Solo para su nombre, No, Rebeca. Rebeca dijo no. ¿Alguien más que tenga una posición contraria a la de Rebeca, que piense, que me diga sí, no? ¿Por qué? ¿Puede haber pérdida de hueso en una gingivitis? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿No? Ya, vamos a hacer un dibujo para que podamos entender un poquito más la situación y ustedes me van diciendo qué es lo que piensan con respecto a esto. ¿Pueden ver mi cosa esta, mi pizarra? Sí, doctor. Ya, aquí tenemos una raíz y aquí vamos a dibujar otra raíz, ¿ok? La raíz y esta es la raíz. Vamos a hacer la corona que se vea más o menos decente, ¿ok? Aquí. Y aquí vamos a hacer otra corona que va a aparecer. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahora tenemos aquí nuestra posición de la encía.
¿Ya? Y aquí tenemos nuestra posición de la encía. ¿Sí? Aquí vamos a tener nuestra posición de la encía aquí. Y aquí la vamos a tener aquí. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar el hueso. El hueso alveolar aquí está aquí, a este nivel. Aquí está a este nivel. Y aquí está a este nivel. Y aquí lo vamos a tener a este nivel. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, tenemos escenarios distintos con relación a posición de encía, ¿sí? Y altura de la cresta alveolar. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Entienden el dibujo? O sea, yo sé que no es el mejor dibujo del mundo, pero ¿entienden el dibujo? Esta es la unión cemento-esmalte. La raíz, la corona, la roja es el tejido gingival, el hueso es el color verde. ¿Entienden el dibujo? ¿Ven las diferencias en la posición? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces tenemos aquí nuestro margen gingival y aquí tenemos el fondo de nuestro surco. Aquí tenemos una profundidad al sondaje de 2 milímetros. ¿Ok? Y nuestra altura de la cresta alveolar está a una distancia de 3 de nuestro límite melocementario. Ahora aquí tenemos nuestro margen gingival y tenemos nuestro fondo de nuestro surco a 6 milímetros. ¿Ok? Y aquí pues tenemos, ¿cómo se llama esta migración apical del margen gingival? Cuando tenemos una exposición de la raíz por una migración apical. ¿Cómo se llama eso? Recesión. Recesión gingival. Ya, tenemos aquí nuestro margen gingival y aquí tenemos nuestra profundidad al sondaje de 2 milímetros. ¿Ok? Los números no son los más bonitos porque me cuesta un poco con esto, pero aquí tenemos nuestro margen gingival. Se lo voy a mover esta cosa aquí. Nuestro margen gingival, ¿ya? Y nuestra profundidad y nuestro fondo del surco está aquí. Y aquí tenemos entonces 6 milímetros. Ahora, veamos los diagnósticos que ustedes podrían dar con las diferencias que ustedes observan en esta imagen. Ya, ¿qué tendríamos en esta primera imagen? Tenemos una profundidad al sondaje de 2 milímetros, nuestro margen gingival está a, la unión de está a nivel de la unión cemento-esmalte, y tenemos el hueso a 3 milímetros. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico aquí? Periodonto sano. ¿Ya? Salud, ¿ok? O periodonto sano, perfecto. Ahora aquí tenemos diferencias, aquí aumenta nuestra profundidad al sondaje, ¿sí? Y observamos que el hueso también bajó de posición, ¿ya? Nuestra profundidad al sondaje aquí es de 6 milímetros, pero nuestro margen gingival sigue estando a nivel de la unión cemento-esmalte. ¿Cuál podría ser nuestro diagnóstico aquí? Hay pérdida de hueso. Hay pérdida de hueso. Periodontitis. Hay un aumento en la profundidad del sondaje de 6 milímetros, y esto es bien importante que ustedes lo tengan en consideración, porque aquí es donde entra ya y es diferente lo que vamos a observar. Porque aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un margen gingival que ya no coincide con nuestra unión amelocementaria, pero tenemos una profundidad del sondaje de 2 milímetros y tenemos pérdida de hueso. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico aquí? ¿Gingivitis o periodontitis? ¿O salud? Creo que puede ser salud. ¿Podría ser salud? Ok, podría ser salud. ¿Alguien más? Ya, supongamos que aquí estuviera inflamado. La inflamación la vamos a poner morada. Ahora si hay inflamación, sí sería gingivitis. Ya, Gingivitis. sería gingivitis, ok. Pero hay pérdida de hueso, entonces, ¿qué hacemos? Porque me dijeron que en una gingivitis no podría haber pérdida de hueso. ¿O sí? ¿Qué piensan? Podría ¿Qué haber un diferente periodonto es reducido. ya un periodonto de reducido? ¿Ya? Ok, periodonto reducido también, otra opción. Ok. Nadie dice que eso es periodontitis. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces estamos viendo que ahí, a pesar de que las características que ustedes me describieron no coinciden, al final no es lo que estábamos diciendo. O sea, me estaban diciendo que en una gingivitis no podía haber pérdida de hueso, pero resulta que aquí hay pérdida de hueso y me dijeron inclusive salud, ¿ya? Y me dijeron gingivitis. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál sería entonces el parámetro
que nos podría estar siendo clave a la hora de dar el diagnóstico como tal, porque entonces la pérdida de hueso no es el parámetro más importante, ¿o sí? ¿Sería una bolsa periodontal, doctor? Ya, entonces eso es clave y eso es súper importante que lo tengan en mente. Esto, ¿ya? Esta parte como tal. Este aumento en esa profundidad del sondaje, ya, acompañada de pérdida ósea y signos clínicos inflamatorios, ¿ya? Y ese aumento en esa profundidad del sondaje que se dé por la migración apical del epitelio de unión, y esa migración apical del epitelio de unión se va a dar por la destrucción de los tejidos de soporte. Entonces, tengan en mente esa parte que es súper importante para todo lo que ustedes van a ver de la parte periodontal en su vida. La presencia de esto, la presencia de esa bolsa periodontal, que es la que es clave para poder dar el diagnóstico, ¿ya? Si ustedes comparan las imágenes, ¿sí? Observan que igual hay pérdida ósea en estos dos casos. Hay inflamación en estos dos casos. Puede haber recesión inclusive en estos dos casos. Podría ser que aquí hubiera una migración. Pero ¿qué es lo que hace que sea diferente? La medición en la profundidad del sondaje. Ahora tenemos un caso más que sería un aumento en la profundidad del sondaje, como ven aquí, ¿sí? Ya que hay inflamación, pongamos que hubiera inflamación. ¿Ya? Pero el nivel de la cresta está a 2-3 milímetros de la unión cemento-esmalte. Entonces, aquí, ¿cuál sería el diagnóstico? Igual, entonces, aquí tenemos un aumento en la profundidad del sondaje, pero aquí es al revés. Aquí aumenta la profundidad del sondaje, pero no tenemos pérdida ósea. Entonces, ¿es periodontitis o no es periodontitis? No, es periodontitis. Gingivitis. Ya, pero ¿cómo? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué entonces hay un aumento en la profundidad del sondaje y eso no hace que sea periodontitis? Porque hay inflamación gingival. Porque hay una inflamación gingival y esta profundización de ese surco gingival no se da por la migración apical del epitelio de unión, sino se da por la migración coronal del margen gingival. ¿Ya? ¿Y a esto cómo se le llama? Cuando hay un aumento en la profundidad del sondaje sin pérdida de inserción y sin pérdida ósea. Una pseudobolsa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen claro esto, van a tener claro cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Y cuál es el tratamiento. Porque todo esto va a depender qué tipo de tratamiento ustedes van a hacer. ¿Ya? ¿Tienen bien claro ya todo esto? Entonces, ¿cómo ustedes diferencian una gingivitis de una periodontitis? ¿Lo diferencian? Espérenme que ya se me perdió ya se me perdió la presentación. Déjenme ver dónde está la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla mejor porque si no. Los felicito, chicos, que recordaron las clases de diferenciar periodontitis y gingivitis. Sí, No muy bien, todos están perfecto. participando, pero ya van queriendo. Miren, o sea, lo que necesito es que ustedes entiendan qué es lo que estamos hablando, porque si ustedes no hacen una asociación con lo que ya vieron y lo que estamos viendo, al final, pues, o sea, es una pérdida de tiempo para todos, o sea, para ustedes y para nosotros estar aquí hablando como que fuéramos loros y pues no tenemos ningún tipo de retroalimentación de lo que ustedes puedan estar o no estar aprendiendo. ¿Ya ven de nuevo mi presentación, perdón? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿cómo diferenciamos una enfermedad de otra? ¿Por qué? Por la presencia de bolsa periodontal. Y entonces, ¿cómo se define la bolsa periodontal? ¿Sí? Se define como la profundización patológica del surco gingivodental, que era lo que les decía, con características clínicas inflamatorias, y que esto se produce por la migración apical del epitelio de unión. Entonces tenemos que tener claro que para que haya periodontitis tenemos que tener bolsa, y para que haya bolsa tenemos que tener tres cosas importantes. Profundización del surco, que mida más de 3 milímetros, que hayan, sí, que esto se dé por una pérdida de tejidos de soporte, en este caso hueso, sí, y pérdida de inserción, y que hayan signos clínicos inflamatorios. Entonces, de esto va a depender nuestro diagnóstico, ¿ok? Ahora, ustedes con esta radiografía podrían dar el diagnóstico de esta paciente. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? ¿Cuál?
con lo que estamos viendo, con lo que hemos estado hablando? Periodontitis. Periodontitis. ¿Por qué? ¿Por qué periodontitis? Traten de justificar sus respuestas, o sea, ¿por qué creen ustedes que sea periodontitis? ¿Qué observan ustedes que esto les puede dar aquí un diagnóstico como tal? Porque se perdió bastante tejido óseo. ¿Ok? Pero y entonces recordémonos de esta imagen que yo puse en la pizarra, ¿sí? Recordémonos de esta imagen. ¿El tejido óseo es el que nos da el diagnóstico? Es complemento para el diagnóstico. Ok, es complemento. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta cuando ustedes ven esta radiografía? Tal vez que es parte del diagnóstico, pero no el total. Exactamente. Ustedes tienen que decir, yo con una radiografía yo no puedo dar un diagnóstico periodontal. Yo lo que observo aquí son Que hallazgos. se necesita observar al paciente clínicamente para dar un diagnóstico. Perfecto. Eso es lo que necesito que ustedes tengan en mente y eso es lo que necesito que ustedes, cuando estén en la clínica, puedan dar ese raciocinio. O sea, con una radiografía ustedes no pueden dar un diagnóstico periodontal, necesitan hacer una valoración clínica porque el diagnóstico de todas las enfermedades periodontales es clínico. Perfecto. Y eso es súper importante. Piensen en el dibujo que les hice. O sea, la radiografía nos da un nivel de algo, ¿sí? Que es en las estructuras de soporte óseas, pero no nos va a dar nunca la profundidad del sondaje. Ustedes aquí donde observan, ¿sí? Pérdidas óseas severas podrían tener una profundidad del sondaje de 1 o 2 milímetros y el paciente tendría salud o tendría pues gingivitis si fuera inflamación, ¿ya? Y como la nueva clasificación sería salud sobre un periodonto reducido, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en mente, por favor, que es súper importante, ¿ya? Otra cosa importante que quería mencionarles antes de lo que era el tratamiento es entender cuál es la causa de la enfermedad, ¿ya? ¿Cuál es la etiología de las periodontitis? ¿Qué causa la periodontitis? La etiología, cuando hablamos de etiología, hablamos de la causa. ¿Cuál es la causa de las periodontitis? Vamos, ¿cuál es? Ya, en este esquema lo dice. Si ustedes lo ven, ¿cuál sería la causa de la periodontitis? Vamos, cualquiera diga. ¿Cuál La cree que es la acumulación de causa la bacterias. periodontitis? Miren, pues, me interesa que ustedes colaboren. Yo ni siquiera me sé sus nombres. O sea, si ustedes contestan mal, puede ser que ni siquiera sepa quién es. O sea, no sé ni quién está contestando mal. ¿El Ni acúmulo de quién es. bacterias, doctor? Bacterias. Ok, bacterias podría ser, está bien, bacterias, va por ahí el asunto. ¿Alguien tiene algún otro comentario o respuesta? La gingivitis. No. Ahí piense que la gingivitis es la expresión clínica de una enfermedad, no es la causa de la enfermedad como tal. ¿Ya? La expresión clínica, o sea, lo que usted ve, se le llama gingivitis. Cuando usted suma una serie de signos y síntomas, los mete dentro de un bote y ahí saca algo que se llama gingivitis. Pero, ¿qué causa esa gingivitis? Es lo que estamos viendo ahorita, la etiología de algo. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión clínica, igual que la periodontitis, al final es el nombre de la enfermedad o la expresión clínica de lo que ustedes están observando. ¿Pero qué causa esto? ¿Alguien dijo bacterias? ¿Qué más? Una disbiosis. Ya, una disbiosis, ¿qué es eso? ¿Qué es una disbiosis? Cuando no hay una simbiosis entre bacterias. Cuando no hay una simbiosis, ya definamos un poquito más esa parte, ¿qué es algo simbiótico? Esos son términos interesantes que ustedes ya tendrían que ir conociendo y poco a poco sabiendo. Sí, perfecto, eso es lo que pasa, se produce una disbiosis ya dentro de una microbiota como es ahí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa disbiosis? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué es algo simbiótico? ¿Qué es cuando nosotros tenemos simbiosis con algo? ¿Cómo se llama esa? ¿Qué es esa relación con algo? ¿Ah? Unión o asociación. Perdón. Unión o asociación. Ya, pero eso sí, podría ser, es una unión, puede ser asociación, pero ¿cómo es que se desarrolla esa asociación que nosotros tenemos? Va, en este caso con los microorganismos. ¿Cómo tenemos esa asociación cuando hablamos de simbiosis? ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Qué más piensan que puede ser? Es una asociación, pero entre grupos distintos.
Ya, perfecto, es una asociación, sí, perfecto, entre grupos distintos, pero ¿cómo es esa asociación entre esos grupos distintos? Buena, De mala, desarrollo para ambos. ya, ok, perfecto, sí. O sea, la simbiosis es que dos grupos distintos, veámoslo así como lo mencionan, están asociados o viven juntos, ¿sí? Y ambos se benefician de ambos, ¿ok? Y eso viven todos tranquilos, felices y en paz, ¿ya? Eso es una simbiosis, veámoslo así. Y eso es lo que pasa con nosotros y nuestra microbiota oral. No, lo que pasa no, lo que debería de pasar realmente. O sea, vivir en una simbiosis donde ambos vivamos recibiendo beneficios del uno al otro, ¿ya? Y cuando hablamos de una disbiosis, ¿a qué nos referimos? Entonces, Cuando no hay un equilibrio. ya, ok, perfecto. Se pierde ese equilibrio por una serie de razones y ese equilibrio hace que ya no empecemos a tener una buena relación con el otro grupo, ¿ya? Entonces empezamos a tener ya un daño hacia alguno de los dos grupos, ¿ya? Y esta disbiosis se da por una alteración de diferentes factores. Si nosotros leemos las definiciones de periodontitis como tal, al final, ya muchos de los autores refieren que la periodontitis no es una enfermedad como tal infecciosa, ¿sí? Sino es una enfermedad disbiótica como tal, donde esa alteración que se produce por una serie de factores alrededor o en la boca, veamos así, más acúmulo de placa, cambio por alguna situación de oxígeno, de nutrientes o de inclusive factores sistémicos que alteren a esa comunidad que está viviendo en paz con el cuerpo y esa comunidad de microorganismos se altere, entonces se produce un cambio, veamos así, con una serie de otros microorganismos que pueden producir una sobreexpresión inflamatoria en los tejidos gingivales y eso en un hospedero susceptible de causarle daño. Tienen que tener en mente entonces que esta enfermedad sí tiene una causa, veamos así, un origen, que son los microorganismos, no solo bacterias. Generalmente se asocian solo bacterias porque es lo que más explicado, estudiado está, pero pueden haber otros microorganismos asociados. Pero no es solo el hecho de que sean microorganismos, tenemos que pensar que estos microorganismos están organizados en un biofilm. Y esto es lo que hace que estos microorganismos en algún momento puedan causar daño. Esa organización que tienen al final, de tal manera que se vuelven hasta podríamos pensarlo como un organismo multicelular, que tiene una serie de características súper importantes, ¿ya? Que hace que el cuerpo no se pueda defender, ¿ya? Entonces, esto es el causante de la enfermedad. Los microorganismos asociados en biofilm, ¿ya? Que tienen un proceso de disbiosis y causan un proceso inflamatorio, un huésped susceptible que causa la destrucción. También hablamos muchas veces de una multifactorialidad o multietiología de la enfermedad, veámoslo así. Todas las gentes o todos los pacientes que tienen microorganismos en la boca les da periodontitis, pregunto. No, doctor. No. Y esa es otra cosa que tienen que tener bien claro. O sea, en algún momento sería interesante, yo en algún momento lo he propuesto, pero a veces no lo quieren hacer muchos de los estudiantes, es dejarnos de cepillar los dientes durante cierta cantidad de días y hacernos una valoración de nuestros signos clínicos inflamatorios y procesos de salud o enfermedad. Ir viendo cómo puede ser que algunos nos pudiera dar periodontitis y algunos otros, pues probablemente no. Algunos podrían tener mucha inflamación y algunos otros probablemente no. Eso siempre lo he visto, o sea, es interesante hacerlo. Si alguno alguna vez se anima a ir probando y se hagan un seguimiento de cómo la respuesta hacia esos microorganismos es completamente distinta en todos, ¿ya? Y entonces tienen que haber microorganismos, eso sí, para que haya enfermedad. Si no hay microorganismos, no puede haber enfermedad. Si nosotros no tuviéramos microorganismos en la boca, no tendríamos enfermedad. Entonces, por eso todavía se considera que la etiología de la enfermedad son los microorganismos organizados en biofilm. Pero también tenemos que tener otros factores asociados, como factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo podrían estar asociados, ambientales o de comportamiento, hacia estos procesos de enfermedad? ¿Qué otros factores que ya vimos en las otras clases? Mala higiene. Enfermedades sistémicas. Ya, o sea, y eso está asociado a microorganismos específicamente, una inadecuada higiene. ¿Qué otros factores de riesgo? ¿Qué más? La dieta.
Podría haber cierto tipo de dieta, ok, hasta cierto punto podría estar asociada, aunque no hay evidencia contundente que asocie la dieta específicamente a un proceso de enfermedad, pero eso podría alterar el tipo de microorganismos, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más factores de riesgo? Recuérdense que con el doctor Kurt tuvimos una clase relacionada a eso. Enfermedades sistémicas. Enfermedades sistémicas, ok, ¿qué más? Enfermedades sistémicas como cuáles, perdón. Como de diabetes. Diabetes, ok, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra? ¿Algo más sistémico? ¿Algo más? ¿Qué otra cosa? ¿Algo más ambiental también? Obesidad. Ah, podría ser una obesidad, ok. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué otra cosa? Una leucemia, tal vez. La leucemia directamente como tal, no tanto. O sea, realmente no hay una asociación directa como factor de riesgo como tal. Alteraría un poquito de cierto tipo de cantidad de glóbulos blancos que podría alterar un poco la respuesta, pero cambia un poco cómo se desarrolla la enfermedad. No es como un factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? Obesidad, ya te dijeron, diabetes. El tabaquismo. ¿Cuál? Tabaquismo. Tabaquismo, perfecto. Ajá, ok. Embarazo. El embarazo podría ser como un factor de riesgo de expresión distinta del proceso por las hormonas. Pacientes con hiposalivación o xerostomía. ¿Ya? También, exactamente, por la función que tiene la saliva en todos los aspectos relacionados a defensa y lubricación. ¿Qué más? VIH. VIH como tal cambia un poquito la forma como se expresa el proceso. No es que sea un factor de riesgo de periodontitis como tal, así comprobado, ya que la respuesta inmunoinflamatoria aquí sí está disminuida y los procesos infecciosos se dan distintos. No hay una asociación directa, es más una alteración de la respuesta inmune, pero no para el desarrollo de periodontitis como tal. ¿Ok? Pero entonces, ¿a qué es lo que vamos con esto? Es que al final necesitamos microorganismos organizados en biofilm con una serie de factores locales, ambientales, sistémicos, que van a predisponer a que la respuesta inmunoinflamatoria en este hospedero en particular ya produzca esta disbiosis y esta disbiosis se mantenga en un círculo como ustedes ven aquí, produciendo más inflamación, más disbiosis, más inflamación y esto produzca destrucción al final. Entonces, mucho del tratamiento que se da actualmente, bueno, factores genéticos, se me olvidó decirles también, factores genéticos es súper importante, que están asociados a esto. El tratamiento, mucho del tratamiento debería estar enfocado entonces a qué, viendo cuáles son los, veamos así la etiología de la enfermedad. ¿Qué piensan ustedes en base a este esquema y lo que estamos hablando ahorita, hacia dónde debería ir enfocado el tratamiento entonces? O sea, ¿cómo tratarían ustedes un paciente? O sea, viendo cómo es que se produce la enfermedad. ¿Ah? ¿Qué harían? Pensando en qué lo causa, qué está asociado. Cambiarle los hábitos. Ya, cambiando los hábitos, eso es súper importante, lo hablamos con la doctora Fortuny en las clases pasadas, y eso es uno de los principales factores que tienen que ayudar a ir cambiando los hábitos del paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más miran ustedes aquí que podrían hacer para poder tratar a un paciente con periodontitis viendo cómo se desarrolla esto? Exámenes así como si tiene diabetes, en hemoglobina glicosilada. Eso no Ya, sería. o sea, ver esos factores, en este caso, exámenes sí, pero entonces el tratamiento ahí sería que el paciente tuviera un control de su diabetes o un control metabólico del azúcar adecuado, y ese debería ser también parte del tratamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa entonces? ¿Qué hacemos con las bacterias? ¿Las dejamos ahí si son las causantes? ¿Mm? No. ¿O con los microorganismos organizados en biofilm? ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Hacerle una limpieza. ¿Para qué se lavan ustedes los dientes todos los días? ¿Mm? Para Siempre desorganizar las bacterias. Ya, Para remover las bacterias.
Eso sería entonces algo que ustedes tienen que tener en mente. ¿Para qué? Para desorganizar esos biofilms que están adheridos a la superficie del diente. Entonces, mucho del tratamiento, del enfoque de tratamiento, de la fase etiológica, veamos así, va dado hacia la desorganización de ese biofilm que está adherido a la superficie dental. Tenemos que tener bien claro también que la etiología en este caso, se sigue hablando así como lo estábamos diciendo, son biofilm, ¿sí? O microorganismos organizados en biofilm, ¿sí? Adheridos a la superficie dental. Ya se ha comprobado que tienen muy poca capacidad de penetrar tejidos este tipo de microorganismos. Entonces el tratamiento debería ir enfocado a la desorganización de biofilm de la superficie radicular o dental, ¿sí? Tenemos que tener claro que la etiología de la enfermedad, y que no lo mencionamos en este momento y nadie lo dijo, no son los cálculos. Eso lo tienen bien claro, ¿verdad? Los cálculos no causan la enfermedad. Los cálculos como tal son calcificaciones que se quedan adheridos a la superficie y son factores locales de retención de placa, que esa es otra cosa que no hablamos. ¿Qué otros factores podrían haber? Factores locales como los cálculos, factores locales como la malposición, como las caries, como los aparatos ortodónticos, como las restauraciones mal adaptadas, tienen la misma importancia entre sí todos porque todos son factores de retención de placa y deberían de mejorarse, controlarse o reducirse a la hora de hacer el tratamiento, porque al final esos factores de retención causan que esta simbiosis entre los microorganismos podría cambiar a una disbiosis porque mejora las condiciones para que ciertos microorganismos allí se desarrollen. Entonces, el tratamiento, como lo mencionamos, va enfocado a la desorganización del biofilm. Entonces, partiendo también de este supuesto de lo que estamos diciendo, nosotros cuando hacemos tratamiento periodontal, bueno, ahorita vamos a hablar de otra cosa, de los objetivos, vamos a hacer o vamos a querer lograr que hayan ciertos cambios, ¿ya? ¿Qué esperaríamos luego de un tratamiento periodontal en lo que podemos observar en esta imagen? ¿Cuáles serían nuestros objetivos de lo que ustedes pueden observar aquí o de lo que ustedes piensan? Disminuir la inflamación. Ya, ese sería un objetivo súper importante, disminución de los signos clínicos inflamatorios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, qué otro objetivo trataríamos? La remoción de la placa. Ya, remoción de placa, en este caso hablemos de biofilm o desorganización del biofilm, ¿ok? ¿Qué más? Devolverle la arquitectura gingival. Devolver una arquitectura gingival adecuada, esa podría ser un objetivo y ese es un objetivo que aún no logramos hacer con el tratamiento, es difícil, especialmente en tratamientos de la periodontitis, perdón, donde las secuelas que quedan son grandes, como ustedes observan aquí los cambios que hay en esta fotografía, luego de un tratamiento periodontal. ¿Qué es lo que ustedes principalmente observan en la fotografía de abajo comparada con lo de arriba? ¿Qué es lo que más hubo luego del tratamiento en este caso? ¿Dónde está la encía ahora? Más arriba. Más arriba, en la superior, y más abajo en la inferior. ¿Cómo se llama eso? Recesión. Recesión gingival. ¿Ya? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos luego del tratamiento, y no del tratamiento, de la enfermedad, que tenemos muchísima recesión gingival. Si ustedes observan, comienzan a ver triángulos negros o espacios entre los dientes, ¿ya? Comienza a exponerse más tejido radicular, pero esto al final es consecuencia o secuela de una enfermedad que hubo que causó destrucción. Entonces lograr la arquitectura muchas veces es bastante difícil, todavía no tenemos los elementos completos para desarrollar una regeneración. En su momento ustedes verán cuáles son las indicaciones y protocolos de la regeneración. Pero entonces, ¿qué más nosotros tenemos como objetivo durante el tratamiento? Si nosotros tenemos una migración apical del margen gingival, ¿qué más logramos con el tratamiento? ¿Qué pasa ahí con eso? Cuando entonces migra la encía o el margen gingival hacia apical, perdón. ¿Qué pasa ahí? Detenemos la enfermedad. Ya, detenemos la enfermedad, ese sería otro objetivo, pero ¿qué más pasa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos tener como objetivo? Y debería ser parte de nuestro objetivo. Reducción de la profundidad del sondaje, mejorar la arquitectura gingival, quitar la placa, o disminuir o desorganizar el biofilm, ¿ya? ¿Qué más? ¿Sensibilidad? Sensibilidad,
ahí estamos un poco complejos, que también es otra de las consecuencias o secuelas que quedan todos los pacientes con periodontitis, podría decir yo, por lo menos un porcentaje bien alto, con sensibilidad, podría ser ayudarlo a reducir esa sensibilidad. ¿Qué más? Recuperar esa recesión. Recuperar esa recesión, es lo que mencionábamos con lo mismo de la arquitectura. Es imposible recuperar esas recesiones gingivales luego de pérdidas tan severas. Eso sí es imposible, todavía no lo hemos logrado y todavía no creo que se pueda lograr como tal. Entonces ese podría ser que no fuera nuestro objetivo porque no lo vamos a lograr. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Ya, cuando ustedes hacen la valoración del paciente y vuelven a hacer toda su evaluación clínica, ¿qué otra cosa esperarían con respecto a sus mediciones que estaban haciendo antes que les sirvieron para el diagnóstico? Con las mediciones de la profundidad del sondaje. Mejorar la estabilidad dental. Sí, pero entonces, ¿qué esperarían ustedes que pase con esas mediciones de la profundidad del sondaje? Que se reduzcan. Que se reduzcan. Eso debería ser un objetivo súper importante en su fase de tratamiento. ¿Ya? La reducción de la profundidad del sondaje como tal, porque es igual va a ser su parámetro diagnóstico importante. Si ustedes hacen tratamiento periodontal, revalúan al paciente, el paciente sigue teniendo profundidades aumentadas del sondaje, ¿qué quiere decir? Que no funcionó. Que no No hay funcionó. mejoría. Que no funcionó la cosa, o sea, o lo hicieron mal, o no lograron crear las condiciones adecuadas. Entonces, ese es un buen parámetro y un buen objetivo que deberían tener ustedes como parte del tratamiento, la reducción de la profundidad del sondaje. Y eso también está asociado directamente a que profundidades del sondaje mayores a 6 milímetros o a 5 milímetros residuales después del tratamiento son factores de riesgo de progresión de la enfermedad. Y al final, realmente nosotros buscamos que el paciente, al reducir la profundidad del sondaje, tenga un mejor acceso también a poderse higienizar. Imagínense un paciente con una profundidad del sondaje de 8 milímetros, ¿cómo va a introducir ahí qué para poderse limpiar a 8 milímetros? Entonces, parte de ese objetivo es reducir esa profundidad para crear condiciones para que el paciente tenga mejores zonas de higiene. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, doctor. ¿No? Digan no, digan sí. No, doctor. No, doctor, todo bien, Ok. doctor. Me alegro mucho que estén estado participando. La verdad que esto hace un poquito más dinámica la clase y me gusta que ustedes oír qué es lo que piensan, cómo lo piensan. Eso pues igual lo ayuda a uno para poder ir también guiando las clases hacia donde ustedes puedan aprender más. Ok, ya entrando más en sí a lo que es el tratamiento periodontal directamente, en el año 19, la Federación Europea de Periodoncia sacó unas guías de práctica clínica a nivel S3, ya en función a dar pautas para el tratamiento periodontal en los estadios de 1 a 3. Estas guías de práctica clínica lo que hacen es ayudar al clínico, como dicen, o sea, para la clínica para toma de decisiones. O sea, una serie de cuestionamientos que se hacen, se responden con la mejor evidencia científica disponible y esto ayuda a poder tomar decisiones para a la hora que uno esté atendiendo pacientes. Entonces esto nos ayuda a poder leer la guía, saber, bueno, ellos se recomiendan en base a la mejor evidencia poder hacer esto, esto y esto pues no tanto, esto un poquito menos, esto de vez en cuando, esto siempre y cuando sea. Entonces esto nos ayuda a poder tomar decisiones más rápidamente y dar un mejor servicio clínico. Ellos dividen en 3 fases del tratamiento. La fase 1 del tratamiento, ellos la colocan, que fue lo que hablaba la doctora Fortuny en las clases pasadas, va pues relacionado a lo que es la desorganización del biofilm a nivel supragingival. Y esta modificación, ¿cómo es que se hacía? ¿Cómo es que se modifica o cómo es que se altera este biofilm a nivel supragingival? ¿Con qué? ¿O cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo desorganizan el biofilm supragingival ustedes? Al cepillarse. ¿Ya? Con el cepillado, perfecto. ¿Qué algo más? ¿Qué más podrían usar para desorganizar el biofilm supragingival? Hilo dental. Dental, ¿qué más? Profilaxis. Ya, una profilaxis, perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más aditamentos o qué más pueden ustedes usar para desorganizar biofilm? Cepillado, hilo, profilaxis. Enjuague. El enjuague, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más?
Cepillos interdentales. Cepillos interdentales, perfecto. Entonces hay una serie de aditamentos que ustedes pueden usar o ustedes o el paciente puede utilizar para desorganizar el biofilm. Entonces también el enfoque de la reducción de la profundidad de bolsa como parte del tratamiento va dado a eso, que el paciente no va a tener un acceso después de cierta cantidad de milímetros ya para poder, un acceso para poder acceder pues de plano a la zona subgingival para poderse limpiar. Entonces el tratamiento periodontal ya implica la desorganización subgingival del biofilm a través de un procedimiento ya que tiene diferentes traducciones, tiene diferentes nombres, dependiendo de los lugares lo llaman de una u otra forma, pero al final va enfocado a lo mismo, a una instrumentación subgingival con el fin de desorganizar ese biofilm que está pegado a ese nivel, que no se va a poder hacer si no es con este tipo de procedimiento. Si ustedes tienen un paciente con periodontitis y al paciente con periodontitis ustedes solo le hacen una profilaxis, le enseñan a cepillarse bien, el paciente puede ser que tenga la mejor higiene, pero si ya tiene bolsas periodontales, si ya tiene periodontitis, aunque se cepille y cambie sus hábitos hoy y sea el más ducho para cepillarse y limpiarse el biofilm supragingival, si ustedes no lo tratan, el paciente no se va a curar. Y el paciente va a seguir teniendo periodontitis aunque tenga la mejor higiene del mundo. Entonces tienen que tener bien claro. Por eso es importante el diagnóstico, porque si no, no van a saber cómo tratar al paciente. Se los digo sinceramente, muchos pacientes llegan a la clínica donde han sido tratados, donde me dicen, es que voy donde mi dentista cada 6 meses y él me hace la limpieza cada 6 meses. ¿Ya? Pero usted sabe que tiene alguna enfermedad. No, solo me hacen la limpieza y ahorita se me están cayendo los dientes ya. El paciente ha tenido periodontitis todo el tiempo y al no ser tratado, le hacen sus limpiezas, se les podrían hacer cada mes si quieren, pero si no lo tratan, el paciente no se va a curar. Entonces, el enfoque de tratamiento va a estar dado a esta instrumentación subgingival, ¿sí? Y estos son los conceptos que ustedes tienen que tener en mente y tienen que tener claros para poder realizar esa instrumentación subgingival. En esta guía de práctica clínica utilizan como resumen, veamos así, para todos los conceptos, instrumentación subgingival, y los conceptos son los siguientes. El de tartraje, que en inglés se llama scaling, ustedes lo pueden oír como de tartraje, destartraje, raspado, raspaje. No sé si alguno de mis compañeros docentes si recuerda algún otro nombre que le puedan dar a este procedimiento. ¿No? No, Tonito, creo que los dijiste todos. Ya. O sea, hay una serie, pero todos tienen entonces la función, veamos así, el objetivo de, ¿sí?, instrumentar, esta definición es según la Academia Americana de Periodoncia y su glosario de términos, es la instrumentación de la corona y la superficie radicular con el fin de remover placa, cálculo y manchas, ¿ya? Generalmente este término se usa en función de remover cálculo y, veamos así, depósitos calcificados. Es como cómo se ha utilizado el término. El término de tartraje se usa para, veamos así, en su definición, para quitar cálculo, ¿sí? Ahora, el alisado radicular es el procedimiento terapéutico que tiene, o la función, o está diseñado para remover tejido. O sea, no solo algo que esté adherido a la raíz, sino que esté eliminar parte de ese tejido radicular, ¿sí? En este caso, cemento, o alisarlo o poderlo hacer menos áspero en función de quitar toxinas y microorganismos que estén adheridos a esa superficie. O sea, no solo es quitar cálculo, sino es raspar la superficie en este caso de la raíz del diente para poder desorganizar este biofilm. Miren, actualmente esos términos se usan desde hace más de 100 años, o sea, desde que se empezó a estudiar la parte periodontal y cómo se podía ir tratando. Hay un término ingresando mucho que se llama debridamiento, ¿ya? Que este debridamiento es hacer al final un detartraje y un alisado radicular, es la misma cosa, solo que sin remover tanto tejido radicular. Cuando uno empieza a ver y a estudiar un poco la historia del tratamiento periodontal, se da cuenta que antes el alisado radicular consistía en raspar la superficie dental hasta que sacara brillo, y esto implicaba hacer un desgaste súper grande de esa superficie. Posteriormente, pues en todos los estudios, ya cuando esto ha ido avanzando la ciencia, se ha podido dar cuenta de que las toxinas y los microorganismos, pues primero las toxinas, perdón, no tenían la capacidad de adherirse tan grande
a lo que es la superficie radicular. Segundo, los microorganismos siempre quedaban adheridos en los tubulillos dentinarios, aunque se raspara y se raspara y se raspara, ¿ya? Y lo que se vio que era importante era que este biofilm se desorganizara esa superficie. Y otra cosa que también se dio cuenta, o que nos pudimos dar cuenta, es que nunca vamos a poder lograr dejar una superficie tan lisa, aunque raspemos todo lo que querramos la superficie radicular. Entonces, la clave al final es hacer una instrumentación que pueda abarcar detartraje y alisado radicular con el fin de desorganizar el biofilm, ¿sí?, de la superficie de la raíz. Si nosotros no logramos desorganizar este biofilm, no vamos a lograr que el paciente se cure. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un paciente con una profundidad del sondaje de 8 milímetros y no ingresamos, no podemos ingresar a 8 milímetros a organizar ese biofilm con un instrumento, va a ser muy difícil que logremos que se cure. Si nosotros tenemos concavidades, tenemos furcas, tenemos proyecciones de esmalte, tenemos condiciones anatómicas que no nos permitan instrumentar subgingivalmente adecuadamente, desorganizar el biofilm adecuadamente en esas zonas, no vamos a hacer que nuestro paciente se cure. Por eso es que existen técnicas que en su momento ustedes van a ir viendo para poder acceder a esos sitios, para poder desorganizar adecuadamente ese biofilm, ¿ya? Y otro término que también es importante que lo sepan es el término que se llama curetaje, que es el raspado de la pared gingival de una bolsa periodontal para separar el tejido blando. O sea, eso era cortar la pared blanda de la bolsa. Es un término, pues, que pues lo tienen que saber, pero que ya como tal ese procedimiento ya no se realiza en el tratamiento periodontal, veamos así, de fase activa, de fase etiológica, porque lo que les mencionaba, la etiología está dada hacia la superficie radicular y no los tejidos blancos. ¿Les queda alguna duda sobre alguno de estos términos? ¿No? No, doctor. Muy bien. ¿Les queda claro? Entonces, tienen que tener bien claro también, que eso es lo que les he estado diciendo y también todo eso, para que ustedes después no se equivoquen, es que un paciente con periodontitis podría no tener cálculo, ¿ya? Entonces, un paciente probablemente con periodontitis no va a necesitar un detartraje, ¿sí? Si no tiene cálculo. Ustedes tienen que hacerle un alisado radicular de las zonas donde hay bolsa, tenga cálculo o no tenga cálculo. Si ustedes no lo hacen, no van a hacer que ese paciente se cure, ¿sí? Ok, entonces, algo importante también relacionado a esto está dado a que este tratamiento de estas enfermedades enfocado a la descontaminación de la raíz, desorganización del biofilm de la superficie radicular, podría también estar dado, veamos así, ayudado como tal, ¿sí?, con el uso de agentes físicos o químicos para poder tratar o ayudar a que esos microorganismos pues se alteren o se mueran, ¿sí? También podríamos pensar, viendo el esquema inicial que les enseñé, este esquema inicial de la etiología de la enfermedad, etiopatogenia, es la modulación de esta respuesta del hospedero para que esta respuesta o sobreinflamación no sea tan sobreinflamación, entonces no produzca destrucción. También creo yo que muchos de los tratamientos como tal de la periodontitis van a ir dados hacia esa parte, hacia una modulación de esa respuesta inmunoinflamatoria para que no se sobreexprese y no cause daño, sino se pueda controlar, pero todavía da falta mucho para eso. Sí, y la otra podría ser también la utilización pues, de antimicrobianos, tanto tópicos como sistémicos, porque al final pensamos y seguimos viendo que la etiología de la enfermedad en su mayoría son bacterias, y entonces pues si ustedes los ven así, las bacterias pues se mueren con antibióticos. Aunque si se ponen a pensar por cómo se desarrolla esta enfermedad y cómo nosotros realmente pues vivimos o cómo los microorganismos viven en el cuerpo, pensar en eliminar microorganismos con un antibiótico de la boca es imposible. Porque al final nosotros necesitamos más que matar los microorganismos con un antibiótico, es regularlos y regresar de esa disbiosis a una simbiosis para que no haya enfermedad. Entonces, el uso de antimicrobianos, en este caso antibióticos sistémicos, pues debería estar bien indicado y no debería ser como de uso permanente para el tratamiento de este tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, ya hablando un poquito más de la parte del instrumental para realizar esta instrumentación subgingival como tal, pues
básicamente existen dos tipos de instrumentos que utilizamos. Los instrumentos manuales como tal, que son instrumentos en su mayoría cortantes, hay algunos de empuje o de tracción, básicamente, y los instrumentos mecánicos, ¿sí? Que son los que ustedes comúnmente llaman o mal llaman cavitrón, ¿sí? Estos son instrumentos en su mayoría sónicos y ultrasónicos que vamos a hablar en la siguiente clase, y tienen realmente la misma función que el instrumental manual, que es desorganizar el biofilm. Básicamente en el instrumental manual existen diferentes tipos de instrumentos para poder realizar este tratamiento. Los más comunes y los que más nosotros vemos son los instrumentos como las curetas, las garras y los raspadores en forma de hoz. Tienen funciones un poco distintas. Los raspadores como las garras y los en forma de hoz tienen más una función de eliminar cálculo supragingival, y las curetas tienen una función mayor de poder hacer un detartraje y alisado radicular, veamos así. ¿Sí? Esto especialmente está dado por la forma de sus puntas, el grosor también de sus puntas. Si ustedes quitan, veamos así, bloques de cálculo demasiado grandes con una cureta, la pueden quebrar, ¿sí? A diferencia de estos que son más gruesos. Básicamente todos estos movimientos al final tienen se activan de forma de tracción. O sea, al final lo que generan es un corte, pero traccionándolos. Ustedes lo que tienen que hacer es traccionar para poder realizar la función, que es como se observa en el video, ¿sí? Las partes de cómo se dan estos instrumentos básicamente se dividen en tres. Está el mango, el vástago y la hoja. La hoja es la que genera la parte de corte o la parte activa del instrumento, y el vástago es el que varíe, ¿sí? Veamos así, en relación a de dónde se utilizan estos instrumentos. Estos instrumentos tienen un vástago doble, veamos así, o el extremo terminal del vástago angulado, y que se utilizan más para dientes posteriores, y los que tienen un vástago completamente recto se utilizan más para dientes anteriores. Y esto simplemente es por el acceso y la facilidad de poder acceder a esos sitios, ¿ok? Básicamente la diferencia entre estos instrumentos está dada por la forma que tienen, el grosor y el ángulo de corte que estos presentan. Y esto es lo que hace que sean distintos entre ellos, pero su función al final va siendo la misma. Estos, al ser más gruesos, si ustedes los introducen en áreas subgingivales, es muy probable que dañen el tejido blando y causen un daño mayor, ya que el beneficio que le pueden causar al paciente a la hora de hacer la instrumentación subgingival. Entonces, realmente los raspadores no se recomiendan para zonas subgingivales. Para zonas subgingivales deberían de tratar siempre de usar curetas. Otra característica que diferencia una cureta de un raspador es la punta. Unos son una punta aguda, veamos así, el otro, la cureta tiene una punta redondeada, que esto también le facilita el acceso a concavidades de la superficie radicular como tal, y eso también es importante para poder desorganizar ese biofilm, ¿sí? Básicamente, dentro de las curetas, que son los instrumentos que más vamos a utilizar para el tratamiento periodontal enfocado a la instrumentación subgingival, existen de diferentes tipos. Como ustedes observan, están las curetas tipo Columbia, las curetas Younger Good, las McCall, las universales, las de la Universidad de Indiana, pero nosotros las que más vamos a utilizar, o que vamos a utilizar solamente, no más, sino vamos a utilizar solamente, son las curetas Gracie, ¿sí? Este es un tipo de cureta que tiene un diseño específico, o un diseño puntual. Este diseño lo que tiene es un ángulo de corte de 70 grados y tiene solo un lado donde tiene filo. Esto hace que las curetas, veamos así, sean sitio específicas. Hay un grupo, o sea, estas curetas, el grupo de curetas Gracie están diseñadas para superficies dentales específicamente. La doctora Lizzie les va a hablar un poco más de eso, dónde se utilizan y cómo se utilizan. Sí, pero estas curetas, básicamente la diferencia que tienen de las universales es el ángulo de corte, ¿sí? Y que las curetas universales tienen filo de ambos lados. Las curetas Gracie no, las curetas Gracie solo tienen filo de un solo lado y tienen un ángulo de corte de 70. Y lo que generan es una inclinación a la hora de introducirse en el surco para poder realizar a 70 grados el corte
veamos así, o la desorganización de ese biofilm, como se muestra en la imagen, ¿sí? Y estas pues al final tienen esa función, poder acondicionar esa superficie radicular para poder eliminar ese biofilm. Como les menciono, hay una secuencia de 9 curetas, las Gracie, ¿sí? Y cada número tiene una posición exacta donde funciona adecuadamente. Las curetas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10 son curetas de vástago recto, y la 11, 12, 15, 16, 13, 14 y 17, 18 son curetas con vástagos curvos y sirven básicamente para zonas posteriores, pero esto lo van a ver más adelante en la siguiente sesión. Algo también importante que ustedes tienen que tener es que este tipo de instrumental tiene ciertas mediciones que pueden servir para poder ingresar a zonas más profundas, ¿sí? El tamaño de la cureta Gracie estándar, ¿sí? Viene en una variación que se llama After 5, básicamente en curetas Hugh-Freedy, donde hace que el vástago sea 3 milímetros más largo, lo que permite poder ingresar a una bolsa más profunda. Existe también una cureta que tiene en su hoja o su cara o su extremo activo un 50% menos del largo, lo que hace que sea más fácil poder ingresar a sitios o bolsas más estrechas, ¿sí? Y hay otra cureta que tiene también 50% más estrecho, veamos así, el largo, y 20% menos ancho ese extremo terminal, y esto lo que hace es facilitar el acceso, ¿ok? Entonces, también tenemos otro tipo de instrumentos que funcionan a base de empuje. A diferencia de las curetas que traccionan, estos funcionan a base de empuje y especialmente se utilizan en el segmento anteroinferior. Y lo que hacen también es eliminar cálculo, pero a base de empuje. Y estos se llaman cinceles. El cincel que más nosotros utilizamos es el cincel Serfin y es muy útil, como les explico, para zonas interproximales del segmento anterior. Entonces, nosotros ya afinando los últimos términos y cómo los vamos a usar, a la hora realmente de poder realizar la eliminación del cálculo, le vamos a llamar detartraje, y eso consiste en eliminar los residuos calcificados o que estén pegados en la superficie dental, supra o subgingivales, no importa dónde estén, pero el proceso de eliminarlos se le llama detartraje. Y en las zonas donde hay bolsa periodontal, o sea, donde hay periodontitis, vamos a realizar un alisado radicular, ¿sí? Al final, esto se usa como un todo el término. Al final se usa como detartraje y alisado radicular, ¿sí? O podría llamarse como instrumentación subgingival, pero al final lo que busca es la desorganización de ese biofilm, independiente que hayan o no hayan cálculos. Aquí lo que va a variar es si hay o no periodontitis. A un paciente con gingivitis no debería de hacérsele alisado radicular. No debería de hacerse instrumentación subgingival, ¿sí? Solo que tenga periodontitis, o sea, tenga bolsa. Les queda bien claro eso, ¿verdad? Se los estoy repitiendo varias veces para que lo tengan en mente, ¿ok? Y si quieren ustedes leer un poco más de estas guías de práctica clínica, se las voy a subir para que ustedes vayan viendo y vayan teniendo más o menos el nivel de evidencia, pues, que hay hasta ahora sobre el tratamiento de las periodontitis como tal. En este caso, una de las preguntas, que era lo que estábamos hablando ahorita, es la instrumentación subgingival, y ellos se preguntan, ¿es beneficiosa la instrumentación subgingival para el tratamiento de la periodontitis? Ellos recomendamos que se emplee instrumentación subgingival para tratar la periodontitis, ¿con el fin de qué? Reducir profundidad del sondaje, inflamación gingival y número de localizaciones con patología. Esto con una revisión sistemática del año 2019. Y el grado es un grado A de recomendación, o de evidencia, perdón. Esto quiere decir que tiene una evidencia bastante alta. Un grado A tiene que ser estudios clínicos controlados, en este caso, con una recomendación bastante elevada. O sea que al final lo que se tiene que hacer es una instrumentación subgingival para tratar la periodontitis. Esta es la justificación. Ahora, con relación a los resultados del tratamiento de la instrumentación, ¿sí? Usando instrumental manual, instrumental mecanizado o una combinación de ellos, ellos explican y dicen que esta instrumentación se puede realizar con instrumental manual, mecanizado, ya sea solos o ambos, ¿sí? El instrumental ultrasónico, que vamos a hablar la próxima clase, les voy a explicar, realiza la misma función, solo que tenemos algunas desventajas que vamos a ir viendo, que es
dejar una superficie radicular un poco más irregular. Probablemente aquí lo que haya que es combinar, hacer una instrumentación con un instrumental mecánico y terminar de hacer la instrumentación con un instrumental manual para dejar una superficie un poco más lisa. Ahora, con relación a cuántas citas nos puede llevar el tratamiento, se puede hacer en múltiples citas o se puede hacer en un solo día. Al final, los resultados que ustedes observan en lo que ellos encontraron funciona igual. O sea, al final se puede hacer en varias citas o en una sola sesión, ¿sí? Aunque el grado de evidencia es un poco menor y la recomendación también un poco menor, hace falta todavía investigar, pero realmente yo les recomiendo que ustedes valoren cada uno de sus pacientes, específicamente dependiendo de la severidad, la extensión y también de la comodidad del paciente para poderlo tratar, ¿sí? Ustedes valoren bien su periodontograma, para eso sirve, no solo para llenar un requisito, sino para tener un registro y que cuando ustedes estén en la clínica, valoren cuántas bolsas tiene, dónde tiene bolsas, dependiendo de cuánta y profundidad de bolsa podría tener, cuánto me podría yo tardar en tratarlo, lo voy a hacer en una sesión, lo voy a hacer en 2 sesiones, porque no es lo mismo un paciente que tenga toda la boca con periodontitis que un paciente que tenga 2, 3 sitios con periodontitis. Probablemente con 2, 3 sitios en una cita lo debería de poder tratar, ¿ya? Pero si no llevo una secuencia, no llevo un orden, no voy a lograr hacer pues un tratamiento eficaz. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todavía están ahí? Está claro, doctor, gracias. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento para la periodontitis? De tartraje. ¿Solamente de tartraje? Curetaje. ¿Cómo? Perdón que no oí. O sea, de tartraje, solamente de tartraje fue mi pregunta. Alisado radicular. Alisado radicular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la periodontitis? De tartraje y alisado radicular. ¿Sí? ¿Justificado en qué? En que esto es una instrumentación subgingival que desorganiza el biofilm causante de la enfermedad. ¿Y cómo entonces voy a saber que el paciente tiene periodontitis? Por el sondeo. Con pero- presencia de bolsas. Por la presencia de bolsas. Perfecto. Entonces ya con que ustedes sepan eso, no necesitan saber más, eso es suficiente. Con eso ya ustedes pueden saber todo. Ya la parte técnica que ustedes van a tener que ir aprendiendo, eso lo van a ir adquiriendo en una curva de aprendizaje conforme miren pacientes. Pero en la parte teórica tienen que saber claramente bolsa periodontal para poder diferenciar entre gingivitis y periodontitis, y que un paciente entonces ya diagnosticado le tienen que hacer, dependiendo de su diagnóstico, si fuera periodontitis, de tartraje y alisado radicular. Y ese va a ser el tratamiento estándar, veamos así, para las periodontitis. Existen otra serie de coadyuvantes que vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? Pero el tratamiento básico es de tartraje y alisado radicular. ¿Con el objetivo de qué? ¿Cuál va a ser mi objetivo de ese tratamiento? ¿Cuál? Desorganizar el biofilm. Ya desorganizar el biofilm para Las lograr bolsas ¿qué? periodontales. Reducción de bolsas periodontales, ¿qué más? Reducir la profundidad del sondaje. Ya, reducir la profundidad del sondaje, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven en la Disminución de foto? la inflamación. Reducción de la inflamación, perfecto. Eso sería entonces, ya con eso ustedes pueden seguir ahorita la siguiente etapa, que es ya el conocimiento de los complementos del tratamiento y la parte un poco más técnica. Perfecto. Pues les agradezco su tiempo y su colaboración. Realmente, gracias por participar. O sea, uno a veces así se siente muy solo cuando no está teniendo la participación de los alumnos, pero entonces les agradezco su participación. Ahora, solo les quería comentar, les vamos a mandar el instructivo de laboratorio de la práctica que van a tener sobre material inerte, que es en este caso un taipodonto. Básicamente el objetivo de este laboratorio es que ustedes
Desarrollen destrezas para realizar esto que hablamos hoy, de tartraje y alisado radicular con la técnica e instrumental adecuado, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo antes de entrar a ver pacientes, ¿sí? Básicamente, ven mi pantalla, ¿no? No, doctor. No, yo enseñándoles el documento estaba, perdón. Aquí está. ¿Ya? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué tienen que tener en mente? Que van a tener que conseguir, no sé, ya ustedes compraron el instrumental para periodoncia, compraron las curetas, las ondas, la piedra de afilar, ¿no? Creo que solo la sonda. En las curetas, ¿nadie ha comprado curetas? ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces van a tener que comprar un juego de curetas en este momento. Aquí están las curetas que tienen que comprar. Básicamente son curetas Gracie, son 4 curetas, 2 para el segmento anterior y 2 para el segmento posterior. ¿Sí? Van a tener que comprar una garra y un cincel. Y también van a tener que comprar una piedra de afilar. Mi recomendación es que compren instrumental de buena calidad, que es un instrumental que les va a servir para toda su práctica clínica. Generalmente nosotros aceptamos 2 marcas, que es Q-Free y Medicine. La doctora Orozco levantó la mano antes de que siga, si me puede Perdón, sí, colaborar. gracias. Fíjese que según estaba aquí informándonos algunos estudiantes que ya iniciaron su búsqueda de instrumental. Ajá. Parece que Infosa no tiene instrumental, curetas, no tienen garras. Creo que los que distribuyen Q-Free están en la misma situación. Y creo que Denteco no tiene disponible todo. Entonces, vamos tal vez a ponernos en contacto con los depósitos porque ellos dicen que esto ya va a ingresar, pero dependemos también de la fecha para que ellos, pues los estudiantes también tengan la oportunidad de tener pues en disponibilidad este instrumental, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno, por lo menos tal vez que lograran levantar su mano todos los del grupo a ver quiénes cuentan para más o menos sondear quiénes cuentan con todo su instrumental de curetas, ¿verdad? O definitivamente ninguno lo tiene completo, solamente. Sí, perfecto. Probablemente sí, esto vaya a tener tal vez que retrasarse un poco con respecto a las fechas para elaborar la práctica, para que ustedes consigan el instrumental, pero vamos a hablar entonces con los depósitos para que pues puedan tener acceso a este instrumental. ¿Alguien ya tiene todo lo que está aquí? Que levante la mano. ¿Nadie? Bueno, nadie tiene, entonces igual estamos un poquito fregados, esperamos hablar con los depósitos para que empiece a ver. Igual ustedes tienen que ir tratando de buscar el instrumental, igual como estamos distribuidos por grupos, igual que cada uno de ustedes se acerque a su instructor de grupo para que pueda ir ahí resolviendo las dudas con respecto al instrumental. Entonces, aquí está escrito, este es un manual que hizo la doctora Orozco. Básicamente lo que busca es, a través de un material epóxico, ¿sí?, agregarle a unos dientes de taipodonto un cálculo, ¿sí?, a nivel del tercio cervical, suprasubgingival, veamos así, para que ustedes realicen la función, realicen la tracción con el instrumental cortante, en este caso curetas Gracie, para la eliminación de este epóxico, ¿ya? Para hacer la simulación del cálculo. Es importante que ustedes pues fijen bien sus dientes. Ya pues en el momento que esto se realice, se les dará la información ya más específica con cada uno de sus docentes para cómo poder ir agregando este material, ¿sí?
Pues básicamente este sería la práctica que se va a realizar, solo entonces vamos a tener que estar pendientes, veamos así, del instrumental que esté ingresando para que ustedes puedan tener acceso a él. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿O alguno de mis compañeros quiere hacer algún comentario? Sí, jóvenes, estamos llegando ya al final del curso. El tratamiento de tartraje es uno de los últimos pasos y en otros años pues tenemos la oportunidad, luego de hacer esta práctica en material inerte, pues lo hacíamos en pacientes. Debido a las limitaciones de espacio en clínicas, esto todavía no tenemos esa posibilidad, pero el ejercicio de esta práctica es súper importante para que cada uno experimente la eliminación, primero detección del sarro, ¿verdad? Subgingival, y luego la eliminación con un buen apoyo, que eso le va a hablar la doctora Lizzy la próxima ocasión. Vamos a tener una breve explicación de cómo se toma el instrumento, mejor si cada uno ya tiene el instrumental en su mano para poderlo explicar. Y de esa manera, pues, ensayar cómo es el detartraje en un taipodonto y posteriormente, pues, ya se traslada a un ser humano. Pero, repito, nos quedamos con esto hasta aquí en este procedimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? O ya se fueron Doctor, perdone, tal vez solo recordar, ¿verdad? El examen del día de mañana, 7:30. No sé si vale la pena que ingresen siempre unos 10, 15 minutos antes, que esté disponible, que cuenten con Zoom y, ¿verdad? Para que se esté proyectando y pues hay un normativo, no sé si ya les llegó, más que todo es para mantener un estándar en el comportamiento cuando ustedes están siendo evaluados, si hay alguna duda de eso. Si nos reunimos a las 7:15, chicos, para poder coordinar que todos tengan zona horaria correcta y para hablar acerca de las medidas que se han tomado para evitar el fraude en los exámenes. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno. Entonces, estamos listos. Suerte mañana en el examen. Y cualquier duda, pues ya saben, con mucho gusto. Igual, como todavía nos faltan más clases, podemos ir ahí resolviendo dudas de algo que no les haya quedado claro en esta primera parte de lo que era la definición de términos. Perfecto. Que tengan feliz tarde. Que estén muy bien. Buen provecho. Feliz Gracias, tarde, doctora. jóvenes. Feliz día. Feliz tarde. Gracias. Gracias.